En este video vamos a hablar sobre la cinemática rotacional. En la naturaleza tenemos movimientos rotacionales, por ejemplo la rueda de la fortuna, una rueda de una carreta o un juego mecánico de niños en donde giran alrededor de un centro. Definimos la cinemática rotacional como el estudio del movimiento de los objetos girando alrededor de un eje. Este es un movimiento en dos dimensiones. A diferencia del tiro parabólico, en el movimiento rotacional no avanzamos en la coordenada X y la Y, sino que estamos repitiendo una misma trayectoria circular. En este caso, la posición del objeto tenemos que darla en coordenadas polares, es decir, un radio y un ángulo. El ángulo lo vamos a determinar por la variable θ, letra griega. Y el radio pues es la distancia del centro a la posición del giro del objeto. El punto de referencia del movimiento angular es el 0 que se encuentra en X positiva. Ese es nuestra referencia y si giramos en sentido antihorario o levógiro, tendríamos posiciones angulares positivas y si giramos en sentido horario dextrógiro, tendremos posiciones negativas. Y las posiciones seguirían aumentando aunque regresáramos al punto 0. Para medir la posición angular usamos radianes. Es el ángulo cuyo segmento de arco es igual al radio. En la figura tenemos un ángulo verde, cuyo arco está marcado en rojo, y esa distancia es igual al radio de la circunferencia. Ese ángulo decimos que es un radián. Es una unidad adimensional, es decir, que si multiplicamos ese radián por alguna otra unidad, el radián desaparecería y quedaría solamente la unidad por la que multiplicamos. Una conversión importante del radián es que equivale a 57.29 grados. Para ser más exactos, podemos usar que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Pi es un número que nos indica cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia. Por lo tanto, 2 pi radianes equivale a las veces que cabe el radio en una circunferencia completa. También podemos decir que pi radianes es igual a 180 grados, o que 2 pi radianes es una vuelta completa, o una revolución completa. Como ya comentamos, las posiciones angulares positivas se pueden medir en radianes y podemos tener pi medios radianes, pi radianes, 3 pi medios radianes, 2 pi radianes y si continuamos podríamos llegar a 3 pi radianes, 4 pi radianes, etcétera, etcétera. Las posiciones angulares negativas empezamos en 0 y giramos a favor de la velocidad del reloj y tendríamos menos pi medios radianes, menos pi radianes, menos 3 pi radianes, menos 2 pi radianes y podemos continuar a menos 3 pi radianes, a menos 4 y así continuar. El análisis de la cinemática rotacional se basa en el estudio del cambio de la posición angular. Esta cinemática es muy parecida a la cinemática lineal, sin embargo usaremos variables del alfabeto griego. Por ejemplo, posición angular será θ, el símbolo que hemos estado usando para el ángulo, el desplazamiento angular sería delta θ, la velocidad angular sería omega, y la aceleración angular sería alfa. Definimos el desplazamiento angular como el cambio de la posición angular, es decir, θ final menos θ inicial. Sus unidades serían radianes, revoluciones o vueltas. Típicamente usamos radianes. Y puede ser positivo o negativo. Si es positivo el desplazamiento, decimos que tenemos un giro levógiro o está en sentido antihorario. Como vemos en la figura, el θ inicial empieza en una posición 0 y se mueve en dirección positiva. También podríamos empezar en una posición negativa y dirigirnos de las posiciones positivas. Un desplazamiento negativo se le denomina giro dextrógiro o giro en sentido horario, en donde podemos estar en posiciones positivas, pero acercándonos al 0 o a las posiciones negativas y decimos que es un desplazamiento dextrógiro. El desplazamiento angular es una cantidad vectorial, pero su dirección es perpendicular al plano de giro y está relacionado con la regla de mano derecha. Si los dedos apuntan en la dirección del giro, el pulgar nos va a indicar en qué dirección va el vector desplazamiento. Si el desplazamiento es positivo, el giro levógiro o en contra de la velocidad del reloj es un vector que sale del plano, como se observa en la flecha verde de la figura del giro. Si el desplazamiento es negativo, decimos que es un giro dextrógiro y está a favor de la velocidad del reloj y apuntaría entrando al plano, como se observa en el vector verde. La velocidad angular, omega, es el cambio de posición angular por unidad de tiempo, es decir, delta θ sobre delta t. Las unidades son radianes por segundo, radianes sobre segundo, o también revoluciones por minuto, RPM, pero significa revoluciones sobre minuto, o vueltas por segundo, que se escribe como vueltas sobre segundo. Gráficamente, la velocidad angular es la pendiente de la gráfica posición angular contra tiempo. Si la pendiente es positiva, tenemos una omega positiva, y si tenemos una omega negativa, tenemos una pendiente hacia abajo. También es un vector,
y el vector velocidad positivo indica un giro levógiro o en contra de el reloj, y el vector sale del plano, también utilizando la regla de la mano derecha. La velocidad angular negativa es un giro dextrógiro, es a favor de la merced del reloj, y entra al plano el vector verde. Finalmente, la aceleración angular alfa es el cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo, delta omega sobre delta t. Las unidades son radianes sobre segundo cuadrado. Gráficamente significa la pendiente de la recta en la gráfica omega contra tiempo, velocidad angular contra tiempo. El área bajo la curva significa el desplazamiento angular, medido en radianes. La aceleración angular también es un vector, y cuando es positivo, el vector sale del plano, y cuando es negativo, el vector entra al plano. Para determinar si acelera o frena un movimiento rotacional, tenemos que comparar el signo de la velocidad angular y el signo de aceleración. Si son signos iguales, el objeto aumenta su velocidad, y si son signos diferentes, el objeto va frenando. Las ecuaciones del movimiento rotacional podemos compararlas con el movimiento lineal. Omega final es igual a omega inicial más alfa por delta de tiempo, que es similar a la velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. También omega final al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces el alfa por teta final menos teta inicial, que tiene la misma estructura que media velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces x final menos x inicial. Y finalmente, teta final menos teta inicial es igual a omega inicial por tiempo final más un medio de alfa por tiempo final al cuadrado, que tiene la misma estructura que x final menos x inicial igual a velocidad inicial por tiempo final más un medio de aceleración por tiempo final al cuadrado. En resumen, las ecuaciones del movimiento rotacional tienen la misma estructura de las ecuaciones del movimiento lineal. Sin embargo, usamos letras del alfabeto griego para denotar las nuevas variables.